Supongo que debería empezar por el principio. Soy Camila y nací de Jack y Lisa, mis papás. Papá siempre estaba ocupado con sus negocios, y mamá era maestra en la escuela primaria local durante los primeros 9 años de mi vida. Era bastante normal. Vivíamos en una casa acogedora en los suburbios. Teníamos cenas familiares. Íbamos de vacaciones. Ya sabes, lo de siempre. Papá siempre estaba trabajando en alguna nueva idea de negocio. Llegaba tarde a casa con la cabeza llena de planes y sueños. Mamá siempre era la tranquila. Ahí, con un abrazo o una palabra amable. Ella me ayudaba con mi tarea. Horneaba galletas conmigo los fines de semana. Y me contaba historias antes de dormir. Pero luego, cuando tenía 9 años, todo se vino abajo. Era un martes por la noche, todo normal. Estaba en mi cuarto jugando con mis muñecas cuando escuché gritos desde abajo. No era la típica discusión, esto era diferente. Había miedo. Bajé las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Vi a mamá y papá en la sala. La cara de papá estaba roja y agitaba los brazos. Mamá estaba llorando, con el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste, Lisa?, gritó papá. Dios mío, Mark ha estado en nuestra casa cenando con nosotros. Mamá sollozaba ahora. Lo siento, Jack, decía ella. Simplemente sucedió, no fue mi intención. De verdad, no fue mi intención. ¿Por qué destruir nuestra familia? La voz de papá temblaba. Las semanas siguientes fueron confusas. Hubo llamadas telefónicas en silencio, reuniones con personas en traje y mucho llanto, tanto de mamá como de papá. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. Entonces llegó el día en que papá me dijo que nos íbamos. Se arrodilló frente a mí, con los ojos cansados y tristes. Camila, cariño, tú y yo vamos a vivir en otro lugar. Vamos a dejar la casa para tu mamá. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí con mamá?, le pregunté, con el labio inferior temblando. Papá miró alrededor de la sala. Su mirada se detuvo en las fotos familiares. Es complicado, cariño, pero los dos te amamos mucho. Eso nunca va a cambiar. Cuando papá y yo nos alejamos de nuestra casa, con mis peluches y mis libros favoritos amontonados en el asiento trasero, sentí como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. No lo sabía en ese momento, pero esto era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. La vida con papá resultó ser muy diferente de lo que esperaba al principio. Pensé que estaríamos pasando dificultades, ¿sabes? Pero de repente, el negocio de papá despegó. Antes de darme cuenta, nos íbamos a mudar a una casa enorme, incluso más grande que la anterior. Era raro vivir en un lugar tan elegante cuando por dentro todavía me sentía tan desordenada. Papá estaba trabajando todo el tiempo. Se iba antes de que yo despertara y regresaba cuando ya estaba en la cama. Muchos días. Terminé pasando mucho tiempo en casa de los abuelos, Robert y Eleanor, los papás de papá. Camila, cariño, ven a ayudarme con estas galletas, me decía la abuela, tratando de mantenerme ocupada. El abuelo me llevaba al jardín y me enseñaba los nombres de todas las plantas. Eran lindos momentos, pero no era lo mismo que tener a mis papás cerca. Cuando papá estaba en casa, era diferente, más estricto. Supongo que intentaba ser mamá y papá al mismo tiempo, pero no lo lograba del todo. Camila, ¿ya hiciste tu tarea?, me preguntaba apenas entraba por la puerta. Oh, Camila, tu cuarto está hecho un desastre, límpialo antes de cenar. Era como si tratara de llevar las dos responsabilidades, pero tengo que reconocer que lo intentaba. Todos los domingos se convirtieron en lo que él llamaba el día de papá e hija. Salíamos y hacíamos cosas juntos, solo nosotros dos. El minigolf era su favorito. Se metía tanto en el juego, actuando como un tonto y muy competitivo. Cuidado, Camila, va para un hoyo en uno, gritaba, haciéndome reír a pesar de todo. A veces íbamos por un helado. Yo siempre pedía el triple de chocolate, y él fingía estar asqueado. ¿Cómo puedes comer esa bomba de azúcar?, me preguntaba, mientras me robaba cucharadas en secreto cuando pensaba que no lo estaba mirando. Otras veces íbamos al museo local. Papá leía cada placa en voz alta, poniendo diferentes voces para cada una. En 1492, Colón navegó por el Océano Azul, decía con una ridícula voz de pirata que me hacía reír, mientras los otros visitantes nos miraban. Cuando cumplí 10 años, papá me inscribió en lecciones de piano. Al principio no estaba muy emocionada, pero resultó ser genial. Papá venía a cada recital, sentado en la primera fila con esa gran sonrisa tonta en su rostro, incluso cuando me equivocaba, que era seguido. Él era el primero en ponerse de pie, aplaudiendo como si acabara de ganar un Grammy o algo así.
Pero, a pesar de todas esas cosas buenas, no podía evitar extrañar a mamá, especialmente algunas noches cuando papá trabajaba hasta tarde. Sacaba nuestros viejos álbumes de fotos familiares. Mamá estaba sonriendo en cada foto. Trazaba su rostro con mi dedo, tratando de recordar cómo sonaba su risa o el olor de su perfume. Una vez al mes, como un reloj, podía ver a mamá. Esas visitas marcadas y organizadas se convirtieron en lo más emocionante de mi calendario. Las marcaba con círculos, las leía y las contaba con una mezcla de emoción y ansiedad. La primera vez que la vi después de la separación, fue incómodo. Nos quedamos allí mirándonos como extraños. Luego, mamá rompió a llorar y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Después de eso, nuestras visitas se convirtieron en un torbellino de actividades y caprichos. Era como si mamá intentara concentrar en un solo día el valor de un mes. Me llevaba de compras y me compraba ropa que me hacía sentir mayor y genial. Recuerdo haberme probado un top corto y pensar que era muy atrevido. «Te ves hermosa, cariño», dijo mamá efusivamente cuando me lo puse en casa. Papá casi tuvo un infarto. «¿Un ataque al corazón?» «Absolutamente no», dijo papá, con la cara roja. «Ve a cambiarte ahora». Entré pisando fuerte a mi habitación. «Mamá furiosa me deja usarlo», murmuré. «Bueno, no soy tu madre», respondió papá. En la siguiente visita, mamá me llevó a un café elegante, el tipo de lugar con sándwiches diminutos, meseros y pajaritas. «Pide lo que quieras, cariño», dijo mamá con un guiño. Me volví loco, pastel de chocolate, helado, 3 tipos diferentes de refrescos. Al final, estaba tan emocionado con el azúcar que prácticamente vibraba. Papá notó mi energía cuando llegué a casa, rebotando por las paredes. «¿Qué te dio de comer?», se quejó, mientras yo corría por la sala. Pero la mejor visita fue cuando mamá me sorprendió con un viaje a Adventureland, el parque local de diversiones. Nos subimos a cada montaña rusa 2 veces, gritando y riendo hasta que nos dolían los costados. Mientras nos sentábamos en un banco compartiendo un enorme algodón de azúcar, mamá tenía esa mirada lejana en sus ojos. «¿Recuerdas cuando hacíamos picnics familiares en el patio?», dijo suavemente. «Tu papá siempre quemaba las hamburguesas. Y terminábamos cenando helado». Asentí con un nudo en la garganta. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona ahora. Mamá apretó mi mano. «Extraño esos días, Camila, te extraño. Tal vez algún día podamos ser una familia otra vez». Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. «¿De verdad?», pregunté, sin atreverme a esperar demasiado. Ella sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «Ya veremos, cariño, lo veremos». Durante semanas, soñé despierta con volver a vivir con mamá y que nuestra familia estuviera completa otra vez, pero luego miraba a papá, lo veía esforzándose tanto, haciendo panqueques con forma de Mickey Mouse, y me sentía culpable por siquiera pensar en irme. Justo antes de mi cumpleaños número 12, mamá soltó una bomba: se iba a casar con Mark. Sí, ese Mark con quien había tenido una aventura. La boda fue como algo sacado de un cuento de hadas. Mamá se veía deslumbrante con su vestido blanco, y Mark, bueno, él se veía feliz. Me quedé allí, con mi vestido de dama de honor, observando cómo intercambiaban sus votos, sintiéndome dividida en 2. Feliz por mamá. Ella estaba radiante y se reía de una manera que no había visto en años, pero otra parte de mí no podía evitar pensar en papá, solo en nuestra casa grande y vacía, probablemente enterrado en el trabajo o sentado en un sillón viendo algún programa de televisión aburrido. Después de lo de mamá y Mark, tras la boda, las cosas empezaron a cambiar. Nuestras visitas tomaron un nuevo rumbo. Mark siempre estaba ahí, flotando en el fondo como un cachorrito ansioso. Me revolvía el pelo y decía cosas como: «Siempre soñé con tener una hija como tú, Camila». Era lindo, supongo, raro pero agradable. Y la forma en que mamá le sonreía cuando él lo decía, como si le acabara de regalar la luna o algo así, también me hacía sentir bien, como si, tal vez, toda esta situación complicada pudiera funcionar después de todo. Mamá empezó a hablar cada vez más sobre que yo viviera con ellos. Hablaba sin parar sobre una habitación que estaban planeando para mí. Tendría un asiento junto a la ventana. «Como siempre quisiste», decía, con los ojos brillando, «y podemos pintarla del color que quieras». Yo asentía y sonreía, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Se sentía como traicionar a papá por siquiera pensar en ello. Nuestras salidas de compras se volvieron menos frecuentes. En lugar de eso, teníamos estas grandes cenas familiares en su casa. Mark cocinaba. En realidad, no lo hacía tan mal.
y luego nos contaba historias sobre su trabajo. Mamá escuchaba cada palabra que decía, y yo me sentaba allí, empujando la comida por mi plato, sintiéndome como la tercera rueda en mi propia familia. Cuando cumplí 14 años, todo se aceleró. Mamá empezó a llamarme cada semana, a veces más. Aparecía en mis eventos escolares sin avisar, trayéndome flores o llevándome a tomar un helado después. Camila, decía, removiendo su café, ya tienes edad suficiente para decidir dónde quieres vivir, las cortes te escucharán. Me congelaba cada vez que mencionaba el tema. Una parte de mí quería aprovechar la oportunidad de que las cosas volvieran a ser como antes, pero otra parte, ya no estaba tan segura. Un día, apareció en mi reunión del club de debate. Estaba en medio de una discusión sobre el cambio climático cuando la vi deslizarse hacia el fondo de la sala. Después de que terminó, corrió hacia mí sonriendo. «Oh, Camila, fuiste maravillosa», dijo efusivamente. «Sabes, si vivieras con nosotros, podrías unirte al equipo de debate en tu nueva escuela. Son campeones estatales». Sentí que se me encogía el estómago. «Mamá, solo lo estoy pensando», dije. «Está bien», dijo apretando mi brazo. «Te queremos en casa con nosotros». Mientras la veía irse, me sentí destrozada. ¿Qué iba a hacer? Eso aún significaba más. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, pensando en mamá y su nueva vida perfecta con Mark. Pensé en papá, trabajando hasta los huesos para darme todo lo que necesitaba. Tenía 14 años y sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. ¿Cómo se suponía que iba a elegir? ¿Cómo podría tomar una decisión que no lastimara a alguien que amaba? Se acercaba mi cumpleaños número 15 y, en lugar de estar emocionada, lo temía. Mamá y papá estaban uno frente al otro, gritándose sobre quién sería el anfitrión de mi fiesta. Todo llegó a un punto crítico en esta cena familiar en casa de papá. «Ella ha estado viviendo conmigo durante años, Lisa», gruñó papá, apuñalando su tenedor en el bistec. «Por supuesto que soy el anfitrión de su fiesta». Los ojos de mamá brillaron. «Ella es mi hija también, Jack. Tengo derecho a celebrar su cumpleaños». Me quedé allí sentada, empujando mis guisantes alrededor del plato, deseando poder desaparecer. Entonces mamá soltó la bomba. «Camila», dijo, su voz de repente suave, «ya eres lo suficientemente mayor para decidir dónde quieres vivir. ¿A quién eliges?». La habitación quedó en silencio. Podía sentir los ojos de todos puestos en mí. Mamá, esperanzada, papá, herido, Mark, expectante. Mi garganta se cerró, no podía respirar. «Quiero vivir con mamá», susurré, mi voz apenas audible. La mirada en el rostro de papá, Dios, nunca lo olvidaré. Fue como si hubiera metido la mano en su pecho y le hubiera arrancado el corazón. Él simplemente se derrumbó. Antes de darme cuenta, estaba haciendo las maletas. Mamá y Mark estaban encantados, ayudándome a mover mis cosas a su nuevo lugar. Papá simplemente se quedó parado en la puerta, mirándome con los ojos vacíos. «Puedes volver en cualquier momento, calabaza», dijo cuando me fui. «En cualquier momento». Las primeras semanas con mamá y Mark fueron como un sueño. Me llevaron a comprar cosas para mi nueva habitación, dejándome elegir este juego de dormitorio moderno y súper caro. Me inscribí en una escuela privada, Westfold Academy, donde me dijeron que obtendría una educación de primer nivel. «Este es el comienzo de un futuro brillante, Camila», dijo mamá efusivamente. Las noches de juegos familiares fueron una maravilla. Jugamos Monopoly o Uno, nos reímos y hablamos basura. Al principio, pensé que había tomado la decisión correcta, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Empezó poco a poco. Mamá hacía comentarios sobre mi ropa o mi cabello. «Cariño, ¿estás segura de que quieres usar eso? No es muy favorecedor», me decía. «O sabes que me marcas. Siempre te ves tan arreglada. Tal vez podrías intentar peinarte el cabello como el de ella». Luego eran mis calificaciones. Me estaba costando mantenerme al día en Westfold, que era mucho más difícil que en mi antigua escuela. «Una B menos, Camila», mamá frunció el ceño mirando mi boleta de calificaciones. «Ya sabes, las calificaciones son la mejor de su clase. Tal vez no te estás esforzando lo suficiente». Las noches de juego se volvieron cada vez menos frecuentes. Llegaba a casa y encontraba una nota en el refrigerador que decía: «Se salió con las obras de los Peterson. No esperes despierta». Calentaba mi cena y comía sola en mi habitación, mirando la elegante decoración que de repente se sentía fría e impersonal. El colmo fueron las vacaciones. Me habían estado prometiendo este increíble viaje a Hawái durante meses. Estaba tan emocionada contando los días. Luego, 2 semanas antes de que nos fuéramos, Mark me sentó y me dijo:
Escucha, Kido, sin mirarme a los ojos, vamos a tener que posponer el viaje. Solo hay algunas cosas financieras que debemos resolver. Entendí y asentí forzando una sonrisa, pero por dentro sentí que algo se rompía. Esa noche, me acosté en mi nueva y elegante cama en esta casa que se suponía era mi hogar, y lloré. Lloré por la vida que había dejado atrás, por el padre que probablemente estaba sentado solo en su gran casa vacía. Los días previos a la audiencia de custodia final fueron tensos. Mamá era todo sonrisas y garantías, pero podía sentir la corriente de ansiedad en la casa. Era como caminar sobre cáscaras de huevo. Todos intentaban fingir que todo era perfecto. No podía dormir. La presión de la próxima audiencia y la creciente inquietud que sentía en esta casa me mantenían despierta noche tras noche. Fue aproximadamente una semana antes de la audiencia cuando sucedió. Me desperté en medio de la noche con la garganta seca como papel de lija, pensando que todos estaban dormidos. Bajé sigilosamente por un vaso de agua y, cuando llegué al final de las escaleras, escuché voces provenientes de la cocina. Mamá y Mark estaban teniendo lo que sonaba como una acalorada discusión. Me congelé, sin querer interrumpir. Fue entonces cuando lo escuché. Estoy cansado de fingir que me gusta tenerla aquí, dijo Mark, con una voz áspera y molesta. El niño está constantemente drenando nuestros recursos. Mi corazón se detuvo. Me presioné contra la pared, sin atreverme a respirar. Lo sé que, respondió mamá en voz baja y urgente, pero piensa en las exenciones fiscales y la pensión alimenticia. Una vez que tengamos la custodia total, tendremos un flujo constante de ingresos de Jack. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá me estaba usando para obtener dinero. La voz de Mark sonó de nuevo, escéptica. Espero que valga la pena. No me inscribí para ser padre a tiempo completo de una adolescente. Solo un poco más, dijo mamá con voz tranquilizadora. Ahora, una vez que sea oficialmente nuestra, podemos comenzar a establecer algunas reglas más estrictas. Tal vez incluso enviarla a un internado. No esperé a escuchar más. Volví escaleras arriba. Mi necesidad de agua se olvidó. Me sumergí debajo de mis sábanas, sacudiéndome de lágrimas que corrían por mi cara. Todo había sido una mentira, los viajes de compras, la escuela elegante, las noches de juegos familiares. Todo era solo una actuación. No me querían, solo querían el dinero de papá. Apenas dormí esa noche, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Cuando llegó la mañana, me arrastré escaleras abajo, sintiéndome como un zombi. Mañana, cariño, chirrió mamá, anímate, ¿estás lista para el desayuno? Asentí, sin confianza en mí misma, toqué mi cereal y mi estómago se revolvió. ¿Todo bien, Camila?, preguntó Mark, mirándome por encima de su periódico. Te ves un poco pálida. Forcé una sonrisa. Solo nerviosa por un examen, mentí. Ellos intercambiaron una mirada. Bueno, no te estreses demasiado, dijo mamá, acariciando mi mano. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Quería gritar. Quería voltear la mesa para decirles que sabía todo y preguntarles cómo podían hacerme esto, pero no lo hice. Solo me senté allí, asintiendo y sonriendo, haciendo el papel de la hija perfecta. Tan pronto como terminó el desayuno, me retiré a mi habitación. Me senté en mi cama, mirando la elegante decoración que ahora parecía una prisión. ¿Qué iba a hacer? La audiencia sería en una semana. Si no decía nada, estaría atrapada aquí con gente que me veía como nada más que un cheque de pago. El día de la audiencia de custodia llegó como un trueno. La sala del tribunal estaba llena. Mamá y Mark se sentaron a un lado, ambos luciendo confiados y tranquilos. Al otro lado estaba papá, con la abuela y el abuelo justo detrás de él. Papá parecía cansado, resignado, como si ya hubiera aceptado la derrota mientras los abogados seguían presentando sus argumentos. Me senté allí en silencio, con las manos tan apretadas que mis nudillos estaban blancos. Podía sentir el peso de los ojos de todos puestos en mí, sus expectativas presionando como algo físico. Finalmente llegó el momento en que apareció el juez, una mujer de aspecto severo con gafas en la punta de la nariz. Se volvió hacia mí. Camila, dijo con una voz sorprendentemente suave, ahora eres lo suficientemente mayor como para que tu opinión importe en esta decisión. ¿Con quién quieres vivir? La habitación quedó en silencio. Se podría haber escuchado una gota. Pude sentir la sonrisa triunfante de mamá. Prácticamente podía saborear su victoria. Papá simplemente parecía destrozado, como si se estuviera preparando para el golpe final. Me puse de pie. La pierna me temblaba tanto que pensé que podría caerme. Respiré hondo y luego dije, quiero vivir con mi padre. Mi voz temblaba, pero se hacía más fuerte con cada palabra.
y no quiero ver más a mi madre. El shock en la habitación era eléctrico. La sonrisa de mamá desapareció, reemplazada por una mirada de total incredulidad. El rostro de Mark se puso pálido, y papá parecía no poder creer lo que estaba escuchando. El juez se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Camila, esa es una declaración muy seria. ¿Puedes decirnos por qué? Asentí, tragando. Hace una semana escuché una conversación entre mi madre y Mark. Dijeron que solo estaban peleando por la custodia por el dinero, la pensión alimenticia, las exenciones fiscales. Hablaron de enviarme a un internado una vez que tuvieran la custodia. Realmente no me quieren. Mientras hablaba, pude ver cómo el color desaparecía del rostro de mamá. Mark ni siquiera podía mirarme. Tenía los ojos fijos en el suelo. Eso no es cierto, dijo mamá con una voz estridente. Camila, cariño, debes haber entendido mal. Señora Parker, por favor, intervino el juez. Córtala. Se volvió bruscamente hacia mí, con sus ojos amables pero sondeando. Camila, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste? Asentí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Sí, su señoría, estoy segura. El juez asintió lentamente y luego se giró para dirigirse a la sala del tribunal. A la luz de esta nueva información, necesitaremos tomar un breve receso. Nos volveremos a reunir en 30 minutos. Mientras todos comenzaban a salir, finalmente me atreví a mirar a papá. Él me estaba mirando con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y algo más. Esperé que tal vez quisiera correr hacia él para abrazarlo y pedirle perdón, pero antes de que pudiera moverme, un oficial de la corte me hizo salir de la sala. Los siguientes 30 minutos parecieron una eternidad, pero finalmente nos llamaron de regreso a la sala del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La juez se aclaró la garganta y la sala quedó en silencio. A la luz de la nueva información proporcionada por Camila, y después de una cuidadosa consideración de todos los factores involucrados, he llegado a una decisión sobre la custodia. Se otorga al padre, Jack Thompson. Además, Lisa Parker deberá pagar la manutención de los hijos. El alivio que me inundó fue abrumador. Miré a papá y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo vi sonreír de verdad. Sonreí cuando salimos de la corte. Mamá me agarró del brazo. Su rostro estaba retorcido por la ira y el dolor. Nunca te amé de todos modos, Siseo. Eres tan estúpido como tu padre. Sus palabras dolieron, pero mientras la veía irse con Mark, me di cuenta de algo. Estaba libre. Libre de las mentiras, de la manipulación, del sentimiento constante de no ser lo suficientemente bueno. Los siguientes años estuvieron bien, no fueron fáciles, pero estaba sanando. Papá y yo comenzamos a ir juntos a terapia familiar. Al principio, fue incómodo y doloroso sacar a relucir todo el dolor y los malentendidos entre nosotros, pero poco a poco, sesión tras sesión, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos y a entendernos, y nuestro vínculo se hizo más fuerte de lo que jamás creí posible. La abuela y el abuelo se convirtieron en mis rocas. Siempre estaban ahí con un cálido abrazo, una comida casera o simplemente escuchando. Cuando necesitaba hablar, su apoyo inquebrantable me ayudó a creer nuevamente en la familia. Me lancé a la escuela y a las actividades extracurriculares. Me uní al equipo de debate por capricho y descubrí que tenía talento para hablar en público. De pie en el podio, articulando mis pensamientos, me sentí poderoso, de una manera que nunca antes había sentido. Fue como si finalmente hubiera encontrado mi voz. Cuando cumplí 18 años, papá me sorprendió con un regalo que me hizo llorar. Era un álbum de recortes lleno de fotos y momentos de mi infancia. Había fotos que pensé que se habían perdido en el divorcio, mamá y papá en la playa, mi primer día en el jardín de infantes, navidades, cumpleaños y días comunes que, de repente, parecían preciosos. Ahora, a los 20, estoy en la universidad estudiando psicología. Mis experiencias me inspiraron a querer ayudar a otros niños que están pasando por un divorcio. Quiero que sepan que no están solos, que no es su culpa, que pueden sobrevivir e incluso prosperar. Todavía tengo cicatrices de lo que pasó. Hay días en que el dolor de la traición de mamá se siente fresco y me pregunto cómo pudo haberme usado de esa manera. Pero estoy aprendiendo a usar ese dolor como combustible para convertirlo en algo positivo. Comencé a hablar en conferencias sobre los derechos de los niños en los procedimientos de divorcio. Cuento mi historia con la esperanza de que haga una diferencia. Tal vez si un juez, un abogado o un padre la escucha y lo piensa 2 veces antes de usar a un niño como peón, todo habrá valido la pena. Papá viene a cada una de mis conferencias. Se sienta en la primera fila, sonriendo con orgullo. A veces lo veo secándose una lágrima cuando hablo de lo lejos que hemos llegado.
He pensado en buscar a mamá. No he hablado con ella desde ese día en el juzgado. A veces pienso en comunicarme con ella, pero no estoy lista. Quizás algún día, pero todavía no. Por ahora, estoy concentrado en sanar, en construir un futuro y en convertirme en la persona que quiero ser. La vida no es perfecta. Todavía tengo problemas de confianza y a veces lucho con las dudas, pero estoy aprendiendo a sanarme cada vez más y estoy rodeado de personas que me aman por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellos.